¿Qué tal? Esperamos que todos ustedes y cada uno de nosotros nos encontremos bien porque somos hijos de nuestro Dios y Él tiene asegurado cada día, ¿no es cierto? En cada día, como se llama este programa, día a día, tiene asegurado nuestro futuro, nuestro presente, nuestro pasado, todo está en sus manos. Hoy es un día especial, tenemos a un invitado muy especial, pero antes de ir a nuestro invitado y hablar con él y participar de esta bendición, es importante que usted y yo veamos este video. Bueno, como hemos dicho y es tremendamente importante que este programa día a día, tu día a día, ¿verdad? De la Comisión de Capellanes Internacional de Chile, tenemos el privilegio de poder ser parte de esta bendición de cada semana, poder llevar este programa hasta sus hogares, poder entrar allí en el secreto de su casa, en el silencio donde usted está y poder ser parte de esta bendición. Y usted pueda dedicar un tiempo, ¿no es cierto?, unos minutos, una hora de su vida para poder escuchar y poder ver este programa. Desde ya anhelamos en el Señor que la bendición le alcance a través de lo que Dios hará en este día con nuestro entrevistado. Bueno, tenemos a un joven, a un hombre de Dios, a un muchacho quien está con nosotros y que quisiera que se presente en esta hora y nos diga quién es y entremos en esta conversación sin duda sencilla pero profunda. ¿Cómo estás, querido Luis? Que el Señor te bendiga. Hola pastor, ¿cómo está? Muy bien, gracias por la invitación y esperamos poder ser un aporte también para los oyentes y siempre nuestro deseo es ser de edificación. A eso el Señor nos llamó. Amén. Mi nombre, ¿sí me presento? Amén. Luis Salazar, pero dinos, más que presentarte, dinos también cómo está compuesta tu familia, algo tan interesante, querido Luis. Bueno, sí, tengo 32 años, me casé bien jovencito ya con mi esposa. Este año cumplimos 12 años de matrimonio, tenemos 3 hijos, el mayor Danielito que tiene 10, después Julián que tiene 5, cumple ahora esta semana y el Bautista que cumplió 3 meses recién, nuestro bebé, 3 varones, así que ahí con mi esposa Sharon, tenemos una hermosa familia y desde muy joven también nos dedicamos al ministerio. La verdad que de cuando ya nos conocimos, fuimos amigos y novios, sabíamos que el Señor nos llamó para su reino, para el ministerio, así que apenas nos casamos empezamos a servir al Señor y esa es mi hermosa familia con la cual puedo servir al Señor. Querido Luis, bueno, qué interesante poder escucharte, ¿verdad? Y verte. Tiene que haber sido difícil para el suegro poder dejar que venga un jovencito de 20 años, ¿verdad? Que no es una etapa en Chile donde un joven de 20 años esté con sus cosas muy definidas. No es normal, digamos, ¿no es cierto? Está recién por entrar a lo mejor a la universidad o estudiar y que llegue a la casa y este joven y hable con el suegro, con la suegra que quiere contraer matrimonio. Claro, no, la verdad es que a pesar de ser joven, y eso siempre mi esposa me recuerda que una de las cosas que le llamó la atención que con 18 años cuando nos conocimos, encontré un joven con muchas convicciones. Amén. Y hasta el día de hoy eso nos ha sostenido, convicciones firmes, entendiendo que no teníamos la madurez, ni los recursos, ni muchas otras cosas, pero sí teníamos un llamado del Señor muy claro, entendía de dónde Dios me había sacado y a dónde Dios me estaba llevando. Así que creo que cuando tenemos clara una visión, es más fácil que haya una ayuda idónea, porque muchas veces queremos la ayuda idónea, pero ¿ayuda para qué? La ayuda tiene que ser para un plan específico, para algo claro. Entonces, si Dios nos da una visión, creo que el Señor nos va a añadir los compañeros, en este caso mi esposa. Pero no fue fácil, igual nos tuvimos que ahí pelear, vencer nuestros gigantes,
pero en los años el Señor fue confirmando todo el plan que Dios tenía con nosotros y bueno, precisamente ahora estoy viviendo en Viña del Mar junto a mis suegros por unas diosidencias, por cosas del Señor. Hubieron algunos cambios y aquí estamos y disfrutando también un lindo tiempo de edificación en la iglesia y viendo un solo reino. Qué interesante, Luis. Bueno, delante escuchaba yo una gaviota que se sentían ahí cerca de tu casa cuando estábamos antes de empezar el programa. Así que dile a las gaviotas que si quieren seguir volando y gritando no hay problema. Así nos dan un espíritu de costa, ¿verdad? De estar allá directamente desde Valparaíso. Querido Luis, sin duda que hay muchos jóvenes de tu edad. Tú tienes 32 años, te casaste a los 20 años, estás en el ministerio hace 10 años, ¿verdad? Que estás en el ministerio pastoral. ¿Cómo es esto, Luis? Entremos en eso, porque hay muchos jóvenes que están mirando y la palabra del Señor dice, acuérdate de los días, acuérdate de Jehová de los días de tu juventud, ¿verdad? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, pero acordarse del Creador no es solo ser parte de una congregación. Tú te acordaste con tu esposa de verdad de tu Creador, ¿verdad? Porque entraste de lleno a servirle. ¿Cómo ha sido esto? ¿Qué recomendarías tú a los jóvenes que están escuchando? Bueno, crecí escuchando ese proverbio, mi madre siempre me lo decía, mi abuela también. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Pero aún así no me acordé de Dios en los primeros años. Crecí en una iglesia en el sur de Chile, pero nunca conocía al autor de la iglesia, a Cristo. Era parte del paisaje, de las canciones, los himnos. Mi abuelo me enseñaba la Biblia y muchas cosas, pero fue hasta los 18 años que tuve un encuentro con Cristo. Tuve un vacío, algunos procesos muy duros, yo creo que es lo que sucede en la gran mayoría. Pero es cuando nos damos cuenta de que hay algo más, que no hay nada en esta tierra que realmente nos pueda saciar. Y si yo me encontrara con el Luis de 17 años, no de 18, y le dijeran que iba a ser un pastor, yo creo que era lo último en mi lista, lo último. Después de cualquier cosa, de lo peor, yo creo que en mis planes estaba servir a Dios. Pero le plació a Dios a escogernos, llamarnos y ponernos en el ministerio. Y como dice Juan, nosotros hoy le amamos a Él porque Él nos amó primero. No hay gloria en nosotros. Si no fuese por su gracia, yo no estaría sirviéndole. Él me cautivó, me enamoró, me transformó. Entonces entiendo que hoy la vida que tengo no es, Él me la dio. Yo sin Él estaría perdido, muerto probablemente, no sé dónde estaría la verdad. Entonces la vida que tengo hoy día, que es Cristo en mí, es para Él, para su propósito. Así que ya no es tan complicado y no hay gloria en nosotros, sino que en este llamado maravilloso y bueno, en estos 10 años o en este tiempo que servimos al Señor, también obviamente hay tiempos bajos, tiempos difíciles y tiempos donde igual uno piensa de repente abandonar y piensa que no está calificado para servir al Señor. Pero ahí viene esto, lo del apóstol Pedro, cuando Jesús le dice, ¿ustedes se quieren ir también? ¿Se acuerdan que cuando Jesús cambió el mensaje y lo puso un poco más difícil, Amén, muchos discípulos se fueron? Pero Pedro dice, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida. Y en esos momentos de querer abandonar, hay una voz en nuestro interior que dice, ¿a dónde iremos? ¿Y dónde estaríamos sin el Señor? Así que todo se lo debemos a Él, todo se lo debemos a Cristo. Qué interesante poderte escuchar, Luis, de verdad. No son palabras de buena crianza, para nada. El Señor conoce mi corazón. Estoy siendo impactado mientras tú estás hablando, porque una de las cosas que ha aprendido el Señor, dejar que el Espíritu fluya. Mira, lo tuyo es algo glorioso para la gloria del Señor, valga la redundancia de aquello. La gloria del Señor siempre es maravilloso. Te conviertes a los 18 años. A los 18 años. Te casas a los 20 años. Y luego pasan 2 años más, es decir, desde que te conviertes hasta que tú entras en el ministerio pasan 4 años. Y en 4 años el Señor te llama a servirle a Él, a servir en el ministerio, ya sea de cualquier forma, tiempo completo, quizás tú tienes un trabajo secular, no lo sé, ya más adelante lo vamos a mandar, pero te llama el Señor a servir, lo cual te saca de tu confort, te saca de tu tranquilidad. Ya no eres el hermano
que se casó a lo mejor con la hija del pastor, del apóstol, sino que eres el pastor que está sirviendo al Señor con solo 22 años, 22 años. Y no naciste en un lugar cristiano. Quizás tuviste alguna vez la posibilidad de escuchar, pero te convertiste realmente a los 18 años. ¿Cuántos jóvenes hay como tú hoy día? Y tú has sido honesto en tu léxico que has usado, en tu lenguaje, en decir que no ha sido fácil, ¿verdad? Porque delante del Señor no nos podemos engañar. Incluso usaste una palabra que podría identificar a más de alguno de los que está escuchando. En algunos momentos hasta me han dado ganas de dejar todo de lado. No es fácil, ¿verdad, Luis, estar en el ministerio? Claro. Bueno, creo solamente aportar esto. No vaya a ser que mi madre escuche Amén. esta Amén. grabación. Lo Sí tiene que nací en, escuchar, lo tiene que escuchar. sí, sí, Amén. claro, sí nací en un hogar cristiano, sí nací en un hogar Amén. cristiano, Amén. abuelos, padres, pero yo no conocía al Señor, Amén. no lo conocía hasta ya grande. Trataron de inculcármelo, pero no entraba. Con respecto, claro, el llamado, eh, bueno, su gracia nos sostiene, nos fortalece. Amén. Pablo le decía a Timoteo, esto es lo lindo del nuevo pacto en Cristo, porque en el antiguo pacto a Josué el Señor le dice, esfuérzate y sé valiente, simplemente. Ve tú cómo lo hace. Te llamé, pero esfuérzate y sé valiente. Pero en el nuevo pacto ahora el Señor le dice, Pablo a Timoteo, tú puedes, esfuérzate en la gracia. Es distinto. Es un esfuerzo no en tu fuerza, sino en la gracia del Señor, en lo que Él provee. No son fuerzas humanas. Nuestras fuerzas, es más, algunos dicen que cuando nuestras fuerzas humanas se acaban, comienzan las del Señor. Es como estos vehículos híbridos que tienen benzina y tienen gas, o tienen otro, entonces se te acaba la benzina en uno, pero tienes una reserva. Entonces muchos de nosotros solamente servimos a Dios en nuestras fuerzas, pero no hemos aprendido a servir a Dios en las fuerzas del Espíritu. Y claro, en esos momentos cuando se vuelve difícil el ministerio, es difícil para mi carne, es difícil para mi alma que todavía no ha sido conquistada por Cristo. Pero para cuando es la fuerza del Espíritu, entonces me doy cuenta que cualquier situación es llevadera, cualquier situación es llevadera en las fuerzas del Espíritu Santo en nosotros. Interesante, tú nombraste a Timoteo, nombraste a Pablo, me das una información que yo no tenía, ¿verdad? Que naciste rodeado de gente cristiana. Sin duda, todo lo que ellos sembraron en tu vida desde pequeño, aunque pensabas tú que no entraba en ti, sí estaba en ti, estaba en el tiempo del Señor, iba a madurar, la semilla estaba, ¿no es cierto?, plantada, solo faltaba que la cáscara nomás reventara para que la semilla saliera. Y ahí Pablo le dice a Timoteo, allí en 2 Timoteo 2, versículo 2, le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga, ¿no es cierto?, a hombres fieles, lo que has oído, lo que oíste y aprendiste. Eso fue lo que pasó contigo, querido Luis, que se sembró la semilla, así que estate tranquila, tu familia va a estar muy feliz cuando sepan de que tú te entregaste de verdad al Señor a los 20 años, porque el Señor, perdón, a los 18 años, ¿me dijiste? ¿18? Sí, A los 18 años, sí. ¿sí? A los 18 años, porque estaba la semilla sembrada. Tú sirves en el ministerio allí en Valparaíso, ¿verdad? Allí tú estás trabajando. ¿O en Viña? No. Yo No. estoy viviendo en Viña, ¿Ya? pero yo sirvo al Señor en Santiago. Ah, Bueno, en mira. todos lados, pero la iglesia está en Santiago. Ya. Llegamos el año 2019, porque cuando empezamos a pastorear, pastoreamos en la comuna de Mulchen, octava región al lado Sí, de Los Ángeles. correcto. Estuvimos 6 años ahí, 30 pastoreando. Ahí fueron 30 kilómetros. 30 kilómetros de Los Ángeles. Sí. 34 para ser 34 va a exacto, ser más exacto, de sí. Los Ángeles. Sí, hasta la Sí, plaza. sí. Y ahí estuvimos 6 años, del 2013 al 2019. Ahí estuvimos, fueron nuestros inicios. Creo que los inicios del ministerio tienen que ver más con un trato para uno que con la gente. Creo que Dios primero trata con nosotros. Y bueno, el 2019 ya el Señor nos envía a Santiago. Llegamos
ahora justo se me confundió la fecha, pero llegamos en octubre. Recuerdo que 16 de octubre del 2019, ¿Ya? porque llegamos 2 días antes del estallido. Llegamos con nuestras cosas, teníamos un negocio, aparte, bueno, del trabajo ministerial, por motivo económico abrimos un emprendimiento, empezó a funcionar y lo entregamos todo, vendimos nuestro vehículo para arrendar en Santiago. El Señor nos llamó y empezamos de cero. Y llegamos y a los 2 días el estallido social. Así que me acuerdo que así estuvimos, llegamos a vivir a la casa de mi hermano mayor, que también es mi pastor. Y él nos recibió en casa y estábamos a la semana haciendo fila en un supermercado. Así nos recibió Santiago. A los 2, 3 meses empezó pandemia. Gracias a Dios alcanzamos a arrendar en un condominio, queríamos arrendar en un edificio. Gracias a Dios, Dios no permitió que arrendáramos porque estar 2 años encerrado con mis niños en un departamento hubiese sido terrible. Gracias a Dios se nos abrió las puertas en un condominio, entonces pasamos la pandemia bien dentro de todo, pero así llegamos a Santiago y desde como el 2020 nuestros pastores, los apóstoles, se vuelven al sur y nos dejan a cargo de la iglesia de Santiago. Así que desde ahí que estamos pastoreando en la ciudad de Santiago. Actualmente nos reunimos los domingos en la comuna de Ñuñoa con la iglesia. Amén. Estamos cerquita entonces ahí. Estamos cerquita porque Sí, estoy, bueno, estuve en Ñuñoa ahí también pastoreando, pero ahora estamos ahí cerca en Vicuña Maquena, al lado del metro Rodrigo de Araya, que es donde estuvimos el otro día. donde estuvimos el otro día. Ahí es prácticamente al lado. Y, así que qué bueno. En lo que tú me comentas, has trabajado mucho en el ministerio con jóvenes. No hay nada más hermoso que un joven con experiencia le hable a otros jóvenes. Eh, ¿Cómo ha sido esto de trabajar con jóvenes, querido Luis? Ha sido, creo que es una pasión que no me abandona. Es más, usted lo nombra y me conmuevo enseguida. Porque aunque he aprendido a pastorear la iglesia local o estoy sirviendo en la iglesia local, donde pastoreamos toda la comunidad, hermanos que son mayores que nosotros, otros niños, pero creo que la juventud tiene un lugar importante en nuestro corazón y en nuestro llamado porque yo conocí al Señor en un congreso de jóvenes. Fue un 17 de julio del 2010 y, y fue precisamente que veo cuando el Señor me llama ese día y recibo el mismo día el bautismo del Espíritu Santo que me cambió para siempre. Soy consciente de la realidad de mi generación. Yo estuve 4 años bien descarriado, entonces venía un poco de ese mundo de fiesta, un poco de desenfreno y de buscar los placeres, pero los vacíos con los que luchan los jóvenes. Entonces cuando conozco a Cristo y este amor que me inunda, nunca me había sentido tan amado y me transforma, yo digo, esto es lo que necesita mi nación, mi generación. Y precisamente el predicador ese día, en el Congreso éramos alrededor de 2000 jóvenes, pero es como cuando Dios nos llama, pues, sentimos que todas las predicaciones son para mí, habían 2000, pero yo pensaba que Él me estaba predicando a mí. Y Él decía, ¿qué vas a hacer por esta generación? Vas a recibir la carga de Dios en tu corazón. Y para mí fue tan automático ese cambio porque recibo el bautismo un 17 de julio y salgo. Me acuerdo que, no sé si esto sea polémico lo que voy a decir, pero antiguamente yo era muy juicioso de ciertas situaciones. Entonces, mis primeros cambios fue que salí ese día del Congreso, vi una pareja en esos años de homosexuales y en vez de sentir juicio, sentí compasión. Y dije, ¿qué? Este no soy yo, no me reconocía. Después llegamos a casa, me acuerdo que estaba con uno de mis otros hermanos. Bueno, eso no he dicho, somos 6 hermanos en mi familia. Amén. Llego a la casa de mi otro hermano y prendemos la tele mientras tomábamos once después del congreso. Y el 2010, alguien lo podrá registrar, sale una noticia. Justo ese día sale una noticia que en Irlanda unos jóvenes con los primeros aparatos telefónicos, cámaras de teléfono o cámara de video, en Irlanda comenzaron un grupo como de 5 jóvenes a secuestrar personas y las grababan, las golpeaban e incluso asesinaban. Y fue una polémica. Y yo cuando veo esa noticia,
llegándose yo me pongo a llorar. Y yo ahí me desconocí. Dije, este no soy yo, porque un día antes yo hubiese visto esa noticia, yo hubiese dicho, mueran en la cárcel, qué desgraciado, infelices, ¿cómo hacen eso? Pero ahora yo veo a esos jóvenes haciendo eso y yo lloro por ellos. No solamente lloro por lo que a los que le estaban haciendo daño, lloro por ellos. Yo digo, ¿qué pasa? Le digo, ¿qué pasa? ¿Por qué ellos están haciendo? ¿Qué vacío tienen para llegar al punto de hacer esto? Y ahí yo me desconozco y dije, algo pasó aquí. Y ahí entendí que, después de los años entendí que eso es el nuevo nacimiento, que ahora Cristo vivía en mí. Y desde ahí comenzó un trabajo, un amor por los jóvenes, y hasta el día de hoy no nos abandona. Eso nos llevó hace 2 años a abrir una ONG donde, con deseos de ser un vehículo para acercarnos a jóvenes, a los colegios, a los liceos, llevando el evangelio de manera estratégica. Sabemos que al solo hecho de nombrar Dios se nos pueden cerrar muchas puertas, pero queremos ser estratégicos para poder llevar la palabra, porque tenemos y sentimos una responsabilidad con nuestros jóvenes también, con nuestra Wow, generación, y en eso hemos servido. qué interesante. Santiago, la capital de Chile. Santiago tiene alrededor de entre 8 y 9 millones de habitantes, ¿verdad? Mucha Así gente, es. mucha gente que se levanta todos los días, nos levantamos todos los días sin saber si vamos a llegar al final del día. Mucha gente, Luis, que se levanta y que no tiene a Cristo en el corazón. Y si nosotros no tenemos una visión de reino, de entender que el Señor quiere que se levante muchos lugares más donde se pueda predicar la sana palabra, la sana doctrina, donde hay congregaciones que todavía tienen mucho espacio para recibir gente y donde no debemos de pensar de que porque este hermano fue para allá, vino para acá, se fue para allá y tenemos un espíritu de egoísmo porque al final las almas le pertenecen al Señor. Donde yo te acabo de decir hace un momento atrás que estamos muy cerca los dos de donde estamos a lo mejor pastoreando, pero yo no puedo pasar por alto en que tú digas la dirección donde tú te Mm, congregas. Por si hay alguien que no tiene dónde congregarse y está cerca o se quiere trasladar de otro lugar y te encuentra más simpático a ti que a mí, que sin duda eso es así, y quiere congregarse contigo, bendito sea el Señor. Lo importante es que los hermanos habitemos juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Dónde está ubicada, Luis? Me quedo dando vuelto eso en Ñuñoa, tu congregación. ¿Dónde te congregas tú? sí, mire, actualmente hace 3 semanas vamos a cumplir, mudamos recién, estamos en Avenida Osa 164, Amén. justo al frente del Mall Plaza Egaña. Salimos de la Amén. estación Plaza Egaña, 1 minuto caminando llega. Muchos van a decir, encuentro con Cristo, un edificio gigante. No, no, estamos al costado. Nosotros estamos en un lugar que es como, Encuentro con Cristo nunca he entrado, pero es una congregación muy grande, Sí, que y está qué ahí. hermoso Sí. qué hermoso que la iglesia crezca. Nosotros estamos al costado, un poquito más al lado. Estamos actualmente ahí en un tercer piso reuniéndonos. Tenemos una salita para niños, otra donde nos reunimos. Un lugar como para 50 personas nomás, no es tan amplio. Pero ahí estamos reuniéndonos, y cada domingo a las 11 de la mañana. Qué bueno. Así que si usted está escuchando esto y quiere asistir a ese lugar para escuchar palabra de Dios y llegar luego al número de 50, 60, 70, 80 para que después arrienden un lugar más amplio y crezcan, apoye este ministerio de este joven, apóyelo. Yo creo que el Señor nos llama a tener una visión de reino. Luis, ¿has plantado un árbol? Plantamos el otro día con mi hijo. Bueno, lo plantó él. Yo, tomates cherry plantamos el otro día, No, pero no, hoy no, te tuve una pregunto a actividad. ti, ¿has plantado un árbol? Nunca, No, no he pero sí plantado, ha no, escrito no. un libro. Sí. Y he tenido Bueno, hijos también. y ahí he tenido hijos. O sea, te dejo la tarea de plantar un árbol para que digas, Claro. tengo hijos, he escrito un libro y ahora planté un árbol. ¿Cómo fue eso de escribir un libro, querido Luis? La verdad es que yo después, esto es muy bonito porque cuando uno se encuentra con Cristo, como que Dios nos pega un reseteo, y volvemos como al diseño original. Y claro, porque uno va creciendo y va tomando las costumbres de los amigos, los estudios.
¿A qué voy con esto? Es que yo me fui alejando de esa parte artística con la cual estaba en mí, lo literario, tantas cosas que estaban en mi corazón desde niño, pero en los años se fue apagando por este mismo mundo, pero cuando vuelvo al Señor, el Señor me reconcilia con la música. Me acuerdo que tomé una guitarra por ahí de palo, empecé a hacer canciones y también empecé a escribir y a leer mucho. Empecé a amar, leer y escribir. Siempre estoy escribiendo. Hoy día me doy cuenta que es parte de mí. Pero tenía deseo de escribir un libro. Siempre tuve una carga de escribir de noviazgo, porque mi noviazgo con mi esposa fue muy especial, fue muy bonito, la verdad. Muy distinto a lo que yo había vivido antes de conocer a Cristo. Entonces, pero eran quizás mis buenos deseos, quizás algo para más adelante, no lo sé. Pero cuando escribo este libro, fue en un discipulado donde el apóstol nos citaba a las 6 de la mañana, mi hermano mayor, y yo iba trotando todas las mañanas. Su casa me quedaba 3,5 kilómetros en Santiago. Y yo me iba trotando, ese tiempo no teníamos vehículo, porque lo habíamos vendido para cuando llegamos a Santiago. Entonces yo me iba trotando todas las mañanas, 5:30 de la mañana, a su casa. Me sirvió, bueno, para bajar de peso, porque había subido bastante llegando a Santiago. Y todas las mañanas iba a un discipulado y a oración temprano, a esa hora, 3 veces a la semana. Y una de esas mañanas siento muy fuerte al Señor en mi espíritu, hablarme, una voz interior: escribe de esto, escribe de esto. Y fue muy loco porque yo recibí enseguida como el orden incluso de los capítulos. Fue como Luis, llego a casa Luis, y me siento y recibo la estructura. amén. Capítulo 1, 2, 3. ¿Se cortó un poco? No, te voy a decir, Luis, dejemos esos capítulos 1, 2 y 3, porque ahora queremos ir a un corte comercial. Un corte musical, perdón. Tú estabas hablando acerca de que escribiste algunas canciones y creo que es el momento ad hoc para poder escuchar una linda alabanza y luego hablarnos profundo y entremos en la profunda, como dirían los jóvenes, a hablar del libro. ¿Te parece? Vamos a un corte Ok. y a escuchar una tremenda alabanza. Amén. Tuya es la tierra, el mundo y su plenitud. Todo pertenece al Padre de la creación. ¿Quién es este Rey de gloria? El fuerte y valiente, el poderoso de Israel. ¿Quién subirá a tu monte, Jehová? ¿Quién entrará a tu santo lugar? Ven, Señor, y limpia tú mis manos, purifica hoy, Señor, mi corazón. Buscar tu rostro es mi anhelo, oh Dios de Jacob. No somos 2 o 3, somos una generación. Hoy nos santificamos para subir al monte y habitar en ti, Señor.
¿quién subirá tu monte, Jehová? Oh. ¿Y quién entrará a tu santo lugar? Ven, Señor, y limpia tú mis manos, purifica hoy, Señor, mi corazón. Ven, Señor, y limpia tú mis manos, purifica hoy, Señor, mi corazón. Yo subiré a tu monte, Jehová. Yo entraré en tu santo lugar. Yo subiré a tu monte, Jehová. Yo entraré en tu santo lugar. Ven, Señor, y limpia tú mis manos, purifica hoy, Señor, mi corazón. Ven y limpia tú, Señor, mis manos, purifica hoy, Señor, mi corazón. Visita nuestra página web www.15uno.cl. Somos el 15.1. No te pierdas cada semana un nuevo episodio de Playlist, donde la música se convierte en una interesante conversación. En Playlist encontrarás músicos cristianos que comparten su fe a través de sus canciones. Cada martes a las 22 horas por el 15.1. Qué interesante poder escuchar este extracto de este Salmo 24 que escribió, valga la redundancia, el salmista David. En un momento tan especial de su vida, él abre su corazón y entra en la intimidad con Dios y relata, ¿no es cierto?, este hermoso
pasaje que nos canta Joel, nos acaba de hacer oír esta hermosa alabanza. Sin duda son momentos muy íntimos en que un hombre puede tener con Dios, como lo tuvo David. ¿Cuántas veces nosotros también a lo mejor hemos expresado momentos como este, donde a lo mejor sin darnos cuenta estamos delante del Padre hablando desde lo más profundo de nuestro corazón? Y el Padre que nos conoce nos hace fluir en estas bendiciones y nos hace seguir avanzando. Bueno, hoy es un día especial, estamos con un jovencito, ¿verdad? Con Luis, quien es un pastor joven que está empezando en sus primeros años a servir a Dios, donde, como él dijo, se va a encontrar con muchas dificultades. Para uno que lleva muchos años en el ministerio es difícil pastorear, no es fácil, porque son los negocios del Padre, y en los negocios del Padre hay que estar siempre pendiente a lo que Él quiere. Querido Luis, estábamos hablando hace un momento atrás de esa tremenda bendición de escribir un libro, y tú te estabas empezando a inspirar, ¿verdad?, sobre cómo Dios te llevó a escribir el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, sin haber escrito el libro. Esas cosas tan locas que pasan en el reino, ¿verdad? Que tú comienzas a hacer cosas que no están, pero que ya son, porque Dios las tiene preparadas, porque es Él el que las está preparando. Las cosas de Dios son así. Cuéntanos, ¿cómo pasó eso de ese hermoso libro que escribiste? Bueno, el libro se llama Trabajando para otro. El subtítulo vendría siendo Una contracultura al yo. Es un libro que apunta acerca de una mentalidad corporativa. Por ejemplo, lo que acaba de hacer usted, pastor, de dar la dirección de donde se congrega otro pastor. Eso muchas veces no se ve en la iglesia, muchas veces en la iglesia chilena, como que solo trabajamos por lo que es nuestro. Entonces el libro parte, el primer capítulo, hablando acerca de Onán. Onán es uno de los hijos de Judá que tuvo con esta mujer llamada Tamar. Y Onán, no sé si te recordará, pero era el hermano mayor, que se llama había muerto sin dejar hijos. Entonces en la cultura judía había una ley que era la ley del leribato, que era que el hermano menor que venía, si su hermano que murió no daba hijos a su esposa, el hermano menor tenía que tomar a esa mujer, hacerla su esposa, engendrar hijos, pero el primer hijo que viniera no era para él, sino para su hermano muerto. Amén. Y tenía que engendrarle y levantarle descendencia a su hermano, para que su hermano no quedara sin descendencia. Pero Onán, que está en la palabra, dice que él tomó a la esposa, aparentemente, pero cuando, bueno, lo voy a decir como dice Reina Valera, que es un poco más suave, dice que cuando estaba con la esposa de su hermano, viuda, él a la hora de terminar la relación sexual, él vertía en tierra, dice, para no darle hijos a su hermano. Y cuando Dios ve esto, dice que lo mató por ver la maldad de Onán. Dios trató conmigo esa palabra. Precisamente a mí me ha tocado servir al Señor al lado de mi hermano mayor por muchos años. Y yo me identifiqué en su momento con eso, donde yo no quería dar mi semilla para otro. O sea, quería solamente dar mi vida, mi talento, mis dones para aquello que tuviese un rédito directo para mí, no para el otro, para mi hermano, y no con una mentalidad de reino. Y Dios me confronta a mí con ese espíritu de Onán, pero también me lleva a ver lo que se da mucho en la iglesia en Chile, donde nos cuesta sembrar en otros, trabajar para otros, que se llene la iglesia de mi hermano que está al lado y me gozo. He estado alguna vez en discusiones de consejo pastores donde no hagamos el evento acá porque el otro pastor le dice no, porque si se hace la iglesia allá, los hermanos van a irse para allá, o la gente que se gane se va a ir para allá. Entonces, discusiones donde cada uno pelea un poco por lo suyo. Entonces el libro parte con eso, pero luego empieza a hablar un proceso de cómo creemos que Dios quiere edificar su iglesia con una mentalidad de cuerpo, corporativa, colaborativa, donde no se trata de quién brille, sino de que el reino avance. Y que si me toca ser
lo que propongo en el libro en un momento, y el Señor pone en mi corazón, es que quizás tú no vas a ser el siguiente apóstol Pablo, sino vas a ser el Ananías, que aparece una sola vez. Imagínense que Ananías está en su casa, Saulo está ciego y el Señor le habla a Ananías y le dice, ve a la calle que se llama derecha porque hay un hombre que está orando. Y Ananías, Dios lo usa para ese momento específico, para bautizar a Pablo, para que reciba la vista. Y Ananías desaparece aparentemente del mapa. Entonces yo decía, probablemente no te va a tocar ser el próximo apóstol Pablo. Si lo eres, gloria a Dios. Pero también tiene que estar dispuesto a ser el Ananías que va a preparar a otro o va a ser la oportunidad para que otros crezcan, para que otros avancen y que nuestra ganancia debe ser que el reino avanzó. Pero en la era de las redes sociales, en la era de los likes, en la era de los seguidores, luchamos mucho con esto, esta nueva generación de ministros, con el ser visto, con el tener una recompensa por lo que hago. Entonces creo que la generación más antigua muchas veces tenía motivaciones más puras para servir al Señor. De repente, hoy día el ministerio también muchas veces puede ser un lugar para ser visto, visible, un predicador aplaudido, y todo eso muchas veces vende, vende para que tú quieras buscar eso. Pero el libro apunta un poco al corazón, precisamente al corazón, a que Dios limpie nuestro corazón para servir al Señor con un corazón puro. Y si Dios quiere que yo le sirva en un lugar no visible, pero que es útil para su reino, gloria a Dios. Ahora, si Dios me diseñó para estar en un lugar visible, gloria a Dios también, tengo que hacerlo. Así que más o menos esa es la idea de este libro, abordado en 12 capítulos. Pero bueno, el Señor ahí me ayudó. En el proceso también quise desertar porque ya se me volvió muy pesado, pero el Señor me ayudó a terminar. Eso fue lo más lindo, poder acabar este proceso. No es fácil, pero cuando salió se siente como un hijo, la verdad que... Y aparte justo lo recibo con mi esposa porque ella me está ayudando a cortarlo, porque me tocó incluso estar en la parte de la producción del libro. Entonces, cuando ya sacamos el primero que nos sale bien, lo junto con mi esposa y nos conmovimos porque se siente como hay tanto proceso, lágrimas de por medio, espera, y fue muy bonito. Así que bueno, ahí imprimí una cantidad, se repartió y después no impreso más, he estado un poco lento en eso, pero lo que sí lo tengo en PDF y ese lo regalo porque la idea es que la literatura corra y pueda ser de edificación. Bueno, qué interesante, Luis, poder escucharte. De verdad, te dije una frase atrás que dije que no era de cliché, que cuando el Espíritu comienza a fluir y el Señor busca, ¿no es cierto?, en nosotros, busca en lo más íntimo la sinceridad que solo Él conoce de nuestros corazones, Dios comienza también a revelarse, por amor a nosotros se comienza a revelar para bendición de otros. Qué bueno que ese libro está ahí, qué bueno que lo escribiste, sin duda los que lo han leído ha sido de bendición. Ojalá algún día lo puedas tener para poderlo adquirir, comprarlo o ayudarte a promocionarlo para que puedas también hacer parte de ese libro como una bendición que se explaya. Porque cuando alguien tiene un corazón como el que tú estás mostrando, uno quisiera que eso siguiera fluyendo, porque en Visión de Reino, Luis, uno lo que quiere es alcanzar a los perdidos. Esto no es nuestro, es del Señor. Así que doy gracias a Dios por eso, por ese libro que tú has escrito, por lo que significa ese libro para lo que tú estás haciendo. Eres joven, eso está a la vista. Estás recién comenzando tu ministerio, tú lo has expresado. ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Cuál es tu sueño? Todos tenemos sueños, ¿verdad? Algunos ya los sueños nos van quedando poco. Yo a mis 63 años sueño con servir al Señor estos últimos 10 años, que Dios me dé fuerza, o 20, no sé, 15, pero sueño con servir al Señor. Ya mis sueños están más limitados porque el proceso de nuestras vidas van avanzando. Pero tú eres joven, ¿cuáles son tus sueños? ¿Qué es lo que anhelas que el Señor pavimente hacia adelante en tu ministerio junto a tu esposa y a esos maravillosos hijos que Dios te ha dado? Uy, buena pregunta, muy buena pregunta que pocas veces me la hago.
Como usted dice, que somos jóvenes y comúnmente estamos llenos de sueños, proyectos. Y así es, la verdad que tenemos muchos proyectos aprovechando nuestra juventud. El otro día escuchaba a T.D. Jakes decir, hablando de la tribu de Benjamín, cuando Jacob, perdón que siempre esté hablando de la palabra, pero me apasiona. Y le Antes que siga, dice, disculpa, antes que siga, de la abundancia el corazón habla la boca, así que fluye nomás, fluye nomás. claro, y cuando dice que a Benjamín, que cuando era joven, dice, esa es la profecía de Jacob a sus hijos, y a Benjamín le dice, tú eres un lobo feroz que de temprano sales a cazar tu presa y en la noche repartes tus despojos. Entonces él hablaba de la importancia de la juventud, cazar, enfrentar gigantes, ir, batallar, porque va a llegar un día donde nos va a tocar repartir despojos, Amén. pero eso va a ser de acuerdo a cuánto ganemos y batallemos y conquistemos en nuestra juventud. Así que sí, la verdad es que estamos muy disciplinados, muy enfocados en servir al Señor. Uno de mis mayores sueños, ya lo estoy viendo, que mis hijos conozcan al Señor. Creo que eso es un milagro, no doy por sentado que por ser hijo de pastores o por llevarlo a la iglesia, ellos les aseguro que conozcan al Señor. Yo creo que eso es un milagro, por el cual oramos todo el tiempo con mi esposa y ya estamos viendo un poco, mi hijo mayor con 10 años está teniendo un encuentro con el Señor. Se levanta a orar de repente madrugada conmigo, lo veo aquí a mi lado, está teniendo hambre por el Señor con 10 añitos y eso creo que mi mayor logro o anhelo, porque sé que, como dice el Salmo también, bienaventurado el varón que llenó su aljaba de hijos o de estas flechas, no será avergonzado cuando pelee con sus enemigos en la puerta. Y sé que ahí tengo una de mis más grandes herencias de servir junto al Señor, aparte que son estos chicos, mis hijos son los profetas del Señor, siempre es como estos niños que empiezan a cantar y piensan que están cantando cualquier cosa, pero te están hablando algo de Dios y tú lo recibes y eso es parte de los sueños que tenemos y que se han ido concretando, de que nuestros hijos conozcan al Señor. Y la verdad, no quiero sonar muy espiritual con esto, pero me pasa muchas veces que como que yo le entregué al Señor mi vida. Mi sueño de niño era ser profesional, tener mucho dinero, manejar un auto de lujo, tener una casa gigante. Yo creo que lo anhelo de mucha gente. Cuando conozco al Señor, el Señor me pide mi estudio, está en la universidad, mi esposa también, nos pide todo. Ha sido una vida muchas veces compleja, un camino muchas veces difícil, pero nuestra plenitud ha estado en hacer la voluntad del Señor. Yo creo que uno de mis más grandes anhelos es no desenfocarme en el camino, nunca enfriarme en el ministerio, que nunca esto se vuelva parte de mi rutina, morir apasionado por Cristo, que cuando hable de Él a los 70 años, mi ojo lloren, brillen, que nunca pierda la pasión, pero también sin duda hay muchas metas prácticas. Tenemos una ONG, queremos alcanzar nuestra juventud, queremos que salga fuera del país, me gustaría viajar a las misiones, tengo por ahí un sueño con un amigo que ahora está en la India, pero un día tuvimos un sueño donde nos veíamos predicando juntos en Turquía. ¿Por qué no? Gloria a Dios si se da así. Queremos hacer conexiones con gente en otros países y ya hasta el momento el Señor lo ha permitido. Pero nuestros sueños están dentro del marco de la voluntad del Señor. Más allá sueños así como terrenales, no, porque también hemos probado la bondad del Señor. La verdad que hemos aprendido que cuando estamos en su voluntad, Dios te da más de lo que tú imaginaste alguna vez o soñaste de repente. A mí me pasó hace un tiempo atrás que yo, sin buscarlo, hace como 3 años atrás se me da un viaje a Estados Unidos, estoy en el Capitolio, estoy en el Congreso, en una de las oficinas principales de una senadora, entregando una palabra de Dios a personas de Sudáfrica, de Guatemala, de allá, una palabra profética, y yo digo, ¿qué hago aquí, Señor? Si tú sabes de dónde yo vengo, de la familia que vengo, de la realidad que vengo. Y yo me dedicaba solamente a amarlo y a servirle, y de repente yo creo que debe ser el sentir y el que yo aconsejo. Creo que Saúl busca pavimentarse su propio destino. Busca, cuando Saúl
peca, él le dice a Samuel, ya, pero mira, ya sé que Dios me abandonó, pero tú vamos a hacer un sacrificio delante de los ancianos de Israel, como déjame bien delante del pueblo. Saúl busca eso. Pero me gusta el corazón de David porque cuando él es ungido como rey, él podría haber ido al salón o al palacio, o podría haberse parado ahora en la casa y decir, ya, aquí está el nuevo rey, papá, hermanos, sírvanme. Pero la palabra dice que David fue ungido rey, volvió a cuidar la oveja. Volvió. Y es Dios quien te saca. Creo que ese es el diseño, que tú sirvas a Dios en tu corazón, con integridad. Y Dios es el que te mira detrás de las ovejas. Y Dios te toma y te posiciona. Y creo que ese es el camino. Más allá que tú pavimentarte tu propio destino, creo que nuestro corazón debe estar en el Señor y Él nos va abriendo puertas y conectando, como estar aquí en este programa hoy día. También, que son siempre puertas que Dios va abriendo. Así que eso es parte de nuestros sueños, porque al final mis sueños comparados a los de Dios, ya me di cuenta que son pequeños. Dios tiene sueños más grandes, más gloriosos. Qué bueno, Luis. Estaba pensando mientras tú hablabas. Hace más o menos como 3 o 4 años yo empecé a orar para que Dios me hiciera próspero, pero espiritualmente. Porque entendí que cuando tú eres próspero espiritualmente, todo lo demás viene por añadidura. Al escucharte hablar, tú eres un hombre muy, muy próspero espiritualmente, ¿verdad? Fluye desde tu corazón la palabra, sale como una conversación natural. Se nota que eres una persona que estudia la palabra, que conoce la palabra, que está a solas con el Señor. Y al fin y al cabo, como dice el dicho chileno, como tantos tenemos, eso es lo que es. Nosotros somos lo que buscamos, lo que sembramos, ¿verdad? Y la vida siempre es como un boomerang. Tú la tiras y Dios tiene todas las respuestas. Dios es el que abre las puertas. A veces nosotros humanamente queremos abrir puertas y las abrimos, pero después que las abrimos nos damos cuenta que nunca debiéramos de haberlas abierto, ¿verdad? Porque no dejamos que el Señor las abriera. Así que sin duda, querido Luis, ya siento las gaviotas atrás apoyándome, ¿verdad? Allí en Valparaíso, sí, colocándole un canto musical a esta hermosa entrevista, ¿verdad? Sin duda que cuando uno se sumerge en el Señor, las cosas comienzan a salir. Así que Dios tiene todo en todos esos anhelos que tú tienes en tu corazón. Sin duda Dios te los va a ir plasmando y dándotelos, digamos, en el tiempo que Él tiene. Los tiempos de Dios no son los tiempos nuestros. Quisiera, querido Luis, que ahondaras un poquito más en la ONG, que explicara qué te llevó a eso, cuál es el fin de aquello, qué cosas has logrado a través de ese proyecto que Dios colocó en tu corazón. Bueno, como muchas cosas que me han pasado, bueno, yo sé que estos programas lo escuchan todos nuestros hermanos, y bueno, más allá, algunos son más dados a lo profético, entienden, ¿no? Pero bueno, siempre se me ha guiado de manera muy profética, muchos sueños muy claros, calcados, le contar hasta con direcciones, color de casa, cosas donde Dios me ha mostrado y me muevo y el Señor lo muestra así tal cual. Aprendido en los años a seguir la guía del Señor cuando sé que el Señor me está hablando. Y así se dio un poco esto de la ONG. Bueno, siempre me han profetizado, me han hablado y ha habido una carga natural. A mí me pasa que voy a la calle y me siento con los borrachitos, me siento con los drogaditos, estoy ahí, me pongo a conversar, no me da temor, de repente no me doy cuenta, me meto a lugares peligrosos. Y estoy ahí como que, no sé, me siento cómodo dentro de... Precisamente ayer estábamos en un hogar de rehabilitación acá cerca de Viña del Mar, estuvimos y ver su realidad, de ver chicos en la adicción y saliendo de eso, me conmueve. Y bueno, y un día veo un sueño, una palabra, somos uno, y veía una mano como saliendo de una casa con fuerza, pero como... ¿Cómo le explico? Era como una mano rompiendo una placenta, así como estirándose, y veía somos uno. Y yo entendí, porque alguna vez me entregaron esta palabra, del brazo de la misericordia de Dios, para alcanzar la miseria humana. Y ahí yo veo esto y digo, Señor, yo entendía que un poco que la casita es el lugar de la iglesia local, o donde comúnmente nos desenvolvemos, hacemos nuestras reuniones,
pero era como un brazo más amplio, era como no se queden solamente en las reuniones, lleven esto a otras realidades. Así que ahí empecé, fue un camino de obediencia, de siempre con temor a no hacer la voluntad del Señor, equivocarme, pero el Señor fue confirmando. Lo empezamos hace ya 2 años Amén. y partimos con un proyecto, llevamos solo 2 años, recién tenemos un solo proyecto realizado, que partimos en un hogar de rehabilitación en Rancagua. Dios nos conectó con unos pastores y desarrollamos un programa que se llama Trasciende, que es un programa que busca cambiar la mentalidad, una mentalidad de pobreza, una mentalidad próspera, entender quiénes somos en Dios, lo que podemos alcanzar. Y de verdad tuvimos resultados hermosos y ahora ya se nos están abriendo muchas puertas este año, estamos con mucho trabajo, la verdad. Y estamos actualmente con un equipo de docentes, terapeutas ocupacionales. Estamos trabajando ahora un Trasciende juvenil para adolescentes de 13 a 18 años. Amén. El Señor ya nos mostró una ciudad del sur de Chile y estamos llevando talleres y es una estrategia. Para mí la ONG es un vehículo, nada más que eso. Un vehículo para llevar el Evangelio a otros lugares que quizás de otra manera no podríamos entrar. Solamente es eso. No es un distractor del llamado, del ministerio, no, sino es llevar la iglesia de otra manera a otras realidades. Y gracias al Señor Dios nos ha estado uniendo, y como es algo corporativo igual, sirven de distintas congregaciones, no solo de mi iglesia local, hay de otras congregaciones, y creo que hemos visto que es un campo fértil, que hay muchos profesionales en la iglesia, o hay muchas personas con una carga social de servir a la comunidad, y que esto esperamos que pueda ser un medio de conexión donde Amén. digamos, mire, podemos servir juntos a la comunidad, a diferentes proyectos, a la sociedad. Así que estamos teniendo una linda experiencia y fruto de esto. Qué interesante, Gracias Luis. al Señor. Qué interesante, Luis. Bueno, la hora pasó rápido, quiero serte honesto, nos quedan como 1 minutito y medio, 2 minutos para terminar el programa. Sin antes decir que ha sido un agrado poder conversar contigo y también dar la dirección de nuestra iglesia local en estos 2 minutos que quedan, allí en Vicuña Maquena, 3101, nuestra congregación Fe en un Nuevo Amanecer. A ver si después ya lo colocan ahí en pantalla, ¿no es cierto? Y pueda usted llegar al metro Rodrigo de Araya y poder los días domingos a las 18 horas compartir una palabra juntos. Y si no puede ir a ese lado, ya sabe que tiene que ir a OSA. ¿Cuánto es el número? Avenida 664. Amén. Ahí tiene Frente otro al Mall Plaza Gaña. Ahí después se va al mall y tiene todo. Acá tiene que tomar el metro de mí e irse para el mall, le queda muy lejos. Así que si usted quiere ir al mall, vaya allá a ese lugar. Que el Señor les bendiga. Luis, solo un minuto para despedirte, ¿verdad? Porque ya estamos terminando nuestro programa. Y dar las gracias. Bueno, sí, dar las gracias por este espacio para poder hablar de Cristo. Gracias a usted, pastor, por esta oportunidad, a toda la capellanía, el trabajo que desarrollan, su corazón también, lo digo, que anhelando que el Señor les prospere, les añada, que el lugar donde están les quede pequeño pronto, y que Dios le rodee de gente fiel, idónea, Amén. y también jóvenes que despierten con nuevas fuerzas también para levantar sus brazos también donde usted está. Así Amén. que agradecido bueno. de este tiempo y todos los oyentes. Amén. Muchas gracias. Tu programa Día a Día de la Comisión de Capellanes Internacionales de Chile ha tenido el agrado de entrevistar a este muchacho, a este joven, a este hombre de Dios, Luis Salazar. Dios les bendiga y hasta una próxima oportunidad. Muchas bendiciones.